Las sombras de la noche envuelven la ciudad de Guadalajara, ocultando en sus rincones más oscuros secretos que desafían la lógica y el tiempo. En el corazón del antiguo Panteón de Belén, entre lápidas desgastadas y el eco de lamentos olvidados, se alza un árbol retorcido, cuyas raíces parecen aferrarse desesperadamente a algo que yace bajo la tierra. Los ancianos advierten que no debes acercarte demasiado, que no debes tocar su tronco ni pronunciar el nombre de aquel que fue sepultado allí, pues si lo haces, podrías despertar una presencia que jamás debió existir. Esta es la historia del árbol del vampiro, una leyenda que sigue sembrando el terror en quienes se atreven a escucharla. Pero cuidado, algunas historias no solo son cuentos. Algunas esconden verdades que es mejor no desenterrar. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, existe una de las leyendas más escalofriantes y enraizadas en el folclore local. La historia del árbol del vampiro, un relato que mezcla elementos de lo sobrenatural con sucesos documentados de la época colonial. Esta historia ha perdurado por generaciones y sigue atrayendo a curiosos, investigadores y amantes del terror que visitan el Panteón de Belén, donde yace el árbol maldito. Se dice que a mediados del siglo XIX llegó a Guadalajara un enigmático extranjero de apariencia cadavérica, tez pálida, ojos hundidos y una vestimenta oscura que lo hacía destacar entre la población. Este hombre, de origen desconocido, se instaló en una casona del centro de la ciudad y pronto comenzaron los rumores. Nunca salía de día, evitaba los espejos y se decía que tenía una aversión particular al ajo y a los símbolos religiosos. Poco después de su llegada, un extraño fenómeno comenzó a aterrorizar la ciudad. Cada mañana se encontraban cadáveres de personas y animales totalmente desangrados, sin rastros de violencia, salvo 2 pequeñas perforaciones en el cuello. Estos macabros hallazgos sembraron el miedo entre los habitantes, quienes no tardaron en señalar al extraño como el responsable de las muertes. Un grupo de valientes lugareños, encabezados por un sacerdote y algunos miembros de la comunidad, decidieron seguirlo una noche. Lo vieron salir sigilosamente de su casa y desplazarse a una velocidad inhumana por las calles empedradas hasta llegar al cementerio. Allí, en la penumbra, lo sorprendieron en el acto de alimentarse de la sangre de un desafortunado vagabundo. Horrorizados, esperaron a que amaneciera y se reuniera todo el pueblo. Con estacas, cruces y antorchas, irrumpieron en la casona del supuesto vampiro. Lo capturaron y lo llevaron al Panteón de Belén. Siguiendo las antiguas creencias sobre cómo acabar como un vampiro, le clavaron una estaca de madera en el corazón y lo sepultaron rápidamente. Días después de su entierro, los sepultureros notaron algo inquietante. De la tumba del vampiro comenzó a brotar un árbol retorcido y de aspecto siniestro, como si la propia naturaleza se resistiera a dejarlo descansar. Con el paso de los años, este árbol creció de forma irregular, con ramas que parecieran garras extendidas, y su tronco adquirió un aspecto grotesco, como si intentara liberarse de la tierra. La leyenda cuenta que si el árbol es derribado o sus raíces son expuestas, el vampiro despertará y volverá a sembrar el terror en Guadalajara. Debido a esto, muchas personas evitan acercarse demasiado, y hay quienes aseguran que, si se escucha con atención en las noches de luna llena, se pueden oír susurros provenientes del tronco, como si la criatura aún estuviera atrapada bajo la tierra. En la década de los 70, un guardia del Panteón de Belén conocido como Don Esteban aseguraba haber tenido un encuentro escalofriante con el espíritu del vampiro. Una noche, mientras realizaba su recorrido habitual con una lámpara de aceite en mano, escuchó un crujido proveniente del árbol maldito. Al iluminar la zona, vio una sombra humanoide de ojos brillantes parada junto a la tumba. El guardia
Paralizado por el miedo, intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La sombra se deslizó lentamente hacia él y, cuando estuvo a punto de tocarlo, un fuerte golpe de viento apagó su lámpara. Desesperado, cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta. Cuando finalmente reunió el valor para abrirlos, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, Esteban encontró extrañas marcas en la tierra cerca del árbol, como si alguien hubiese intentado salir desde abajo. Desde ese día, renunció a su puesto y nunca volvió a poner un pie en el cementerio. Hoy en día, el árbol del vampiro sigue en pie en el Panteón de Belén, rodeado de historias y advertencias. Algunos visitantes aseguran que, al tocar su tronco, pueden sentir una extraña energía recorrer su cuerpo, mientras que otros juran haber visto figuras oscuras merodeando el lugar. ¿Es solo una leyenda o realmente un vampiro yace atrapado bajo sus raíces? Lo cierto es que la historia persiste y el miedo sigue latente en quienes se atreven a desafiar la maldición. El árbol del vampiro sigue en pie, vigilando el descanso de aquel ser maldito que, según cuentan, aún espera su momento para regresar. Si alguna vez visitas el Panteón de Belén, ten cuidado de no quedarte demasiado tiempo cerca de su tumba, porque cuando cae la noche, algunos aseguran haber sentido una presencia observándolos desde las sombras. Y ahora dime, ¿te atreverías a visitar ese lugar? ¿O prefieres seguir pensando que solo es una leyenda? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este relato con aquellos valientes que se atrevan a escucharlo. Pero recuerda, algunas historias jamás deberían ser contadas en la oscuridad. Nos vemos en el siguiente relato.